Eh, Vamos a continuar entonces en donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Recuerden entonces que en la clase anterior habíamos terminado de ver todo lo normal acerca de la regulación del equilibrio ácido-base, y yo les había comentado que a ustedes posiblemente les toque algún caso clínico. En ese caso clínico dijimos que va a aparecer el pH, donde dijimos que el valor normal es de 7,35 a 7,45. Después va a aparecer el bicarbonato de sangre, que su valor normal es de 22 a 26 miliequivalentes litros. Va a aparecer la PCO2, es decir, la presión de dióxido de carbono, que recuerden, si bien dice PCO2, acuérdense que es presión arterial de dióxido de carbono, cuyo valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Con esos tres datos, digamos que ustedes ya pueden saber qué tipo de alteración va a tener el paciente. En el caso de que el profe no les dé el pH, recuerden que mediante la ecuación de Henderson y de Hasselbalch lo pueden calcular. En el PowerPoint que yo les preparé, lo vamos a empezar a repasar después de que terminemos ácido-base. Vamos a ver algunos casitos en donde ustedes pueden aplicar, o va a aparecer el pH y simplemente le dicen al profe qué alteración tiene, o pueden hacer con la ecuación de Henderson, calcular el pH y luego decidir qué alteración tiene el paciente. Como datos extra, puede aparecer también el anión GAP, ¿está? Que dijimos que su valor normal era de 12 a 20 miliequivalentes litros, y también puede aparecer el exceso de base, que el exceso de bases, su valor normal dijimos que era de menos 2 a más 2 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo tienen ahí escrito en el pizarrón, pero lo que vamos a hacer ahora es un esquemita al cual le vamos a llamar algoritmo diagnóstico. Entonces, en ese algoritmo diagnóstico les voy a enseñar qué es lo que tienen que mirar primero y qué es lo que tienen que mirar después en un caso clínico para decidir qué alteración del equilibrio ácido-base tiene el paciente. Fíjense que el esquemita que nosotros vamos a dar es este, que tienen acá. Acuérdense, vamos a ver que la serie de pasos que ustedes tienen que seguir es como siempre. Van a mirar primero el pH y después recién van a mirar el bicarbonato y la PCO2. ¿No? Me olvidé de decirles que recuerden que le vamos a sacar al paciente sangre arterial para obtener todos los datos del laboratorio. Así que al paciente le vamos a realizar una gasometría arterial, o también le podemos llamar estado ácido-base del paciente. Así que vamos a pasar a nuestro pizarrón, y en nuestro pizarrón entonces les voy a ir mostrando ese esquemita, para que no se lo memoricen, sino para que nosotros lo vayamos pensando paso por paso. Entonces, como les dije, la serie de pasos que ustedes van a seguir va a ocurrir de la siguiente manera. Lo primero que vamos a mirar en el paciente, como les dije, va a ser el pH. ¿Está? Lo primero que vamos a mirar entonces va a ser el pH, y podemos tener dos opciones en cuanto al pH. Les estoy hablando de lo más común que puede ocurrir en el paciente. Tenemos dos opciones. Puede ser que el pH del paciente esté bajo, es decir, menor a 7,35, o puede ser que el pH del paciente esté alto, es decir, mayor a 7,45. Entonces, en el caso de que el pH del paciente sea menor a 7,35, vamos a decir que está bajo, como les dije recién, y vamos a diagnosticar que el paciente tiene una acidosis. En el caso de que el pH del paciente sea mayor a 7,45, vamos a decir que está alto. Y en ese caso, el paciente va a presentar una alcalosis. Así que es lo primero que vamos a diagnosticar. Ahora, como les dije recién, esto es lo más común que va a presentar el paciente. Puede ser que el paciente tenga un trastorno del estado ácido-base con pH normal. Obvio que puede pasar, pero como les decía, esto es lo más común que nosotros vamos a encontrar en los pacientes. O pH bajo, en ese caso le vamos a llamar acidosis, o pH alto, y en ese caso le vamos a llamar alcalosis. Una vez que vemos si el paciente tiene acidosis o alcalosis, vamos a ver cuál es la causa o qué tipo de acidosis o alcalosis el paciente va a tener. Tanto las acidosis como la alcalosis se pueden clasificar de dos tipos. Es decir, pueden ser problemas metabólicos o problemas respiratorios. Vamos a decir que una acidosis o una alcalosis es metabólica
cuando el problema esté, por ejemplo, en la sangre, en los riñones, en alguna parte del metabolismo que no sea el pulmón. Vamos a decir que un trastorno es respiratorio o ventilatorio cuando el problema esté en los pulmones. Así que vamos a ir estudiando uno por uno esos trastornos. Comencemos primero entonces por la acidosis. Como les dije, podemos tener dos causas de acidosis. Comencemos primero por la acidosis metabólica. Comencemos por ahí, ¿no? Entonces, como les dije hace un ratito, la acidosis metabólica le vamos a llamar así porque el problema está o en la sangre o en los riñones o en el metabolismo del paciente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este paciente? Primero tenemos que identificar la causa, que como les dije recién, puede ser en los riñones o en el metabolismo. Vamos a poner los riñones, que estaría representando en este caso a todo el metabolismo. Recuerden, en los datos de laboratorio que ustedes van a recibir, recuerden que vamos a tener el pH, vamos a tener el bicarbonato que estaría representando a las bases y de paso estaría representando a lo que es los riñones, y vamos a tener el dióxido de carbono, que es un gas, que es un ácido y por lo tanto estará representando a los pulmones. Así que la pregunta que me tengo que hacer es la siguiente. ¿Cómo tendría que estar, si estamos hablando de que el problema está en los riñones, cómo tendría que estar el bicarbonato en sangre para que el paciente tenga una acidosis? Les recuerdo, el bicarbonato es una base. Entonces, ¿cómo tendría que estar esta base, que es el bicarbonato, para que el paciente tenga acidosis? Es decir, exceso de ácidos en la sangre. Bueno, obviamente, por alguna causa que ya vamos a estudiar, el bicarbonato va a tener que estar bajo en sangre. Es decir, poca base, déficit de bases vamos a tener en sangre, por eso están aumentados los ácidos y por eso el paciente tiene una acidosis. ¿Está? Ahora, si el problema está en los riñones o en el metabolismo, que por algún motivo eso me bajó el bicarbonato, ¿quién se va a encargar de compensar esta alteración? Van a ser los pulmones. Como los riñones y en el metabolismo está el problema, generalmente los pulmones son los que se van a encargar de compensar. Recuerden ustedes que los pulmones compensaban esta alteración alterando la frecuencia respiratoria. Así que pensemos, ¿cómo tendría que estar la frecuencia respiratoria en este paciente si queremos eliminar el exceso de ácidos que estamos teniendo en el organismo? Fíjense que podemos eliminar dióxido de carbono en los pulmones, así que si yo quiero eliminar o que baje la cantidad de ácidos que tengo en el organismo, vamos a tener que aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Es decir, el paciente va a tener una taquipnea. Al aumentar la frecuencia respiratoria, va a eliminar mucho dióxido de carbono hacia la atmósfera, o sea, mucho ácido. Recuerden que el dióxido de carbono es un ácido. Al eliminar mucho ácido hacia la atmósfera, esto va a hacer que la presión de dióxido de carbono en sangre me baje. Y ese es estos son los valores del laboratorio que va a presentar el paciente si tiene una acidosis metabólica. ¿Está? Para hacerlo fácil y para que ustedes, no quiero que se lo memoricen, pero para que lo identifiquen rápido en el examen, fíjense, pH está bajo, me dice que es acidosis. Los otros dos valores también coinciden en el mismo sentido que el pH. Eso significa que es metabólica. Porque van a ver enseguida, cuando hablemos de acidosis respiratoria, vamos a ver que el pH está bajo, como ven acá, pero bicarbonato y pH2 están altos, o sea, no coinciden con el signo del pH. Y ahí decimos que es respiratorio. ¿No? La frecuencia respiratoria, fíjense que también me va a ayudar. Este paciente tiene taquipnea, no es el problema, la taquipnea es para compensar. Como tengo mucho ácido o poca base, ¿qué hacemos? Eliminamos dióxido de carbono del organismo para tratar de compensar. ¿Tá? Eso, ya vamos a ver más en detalle cuáles son las causas del problema de los riñones. Volveremos a repasar esto que dije acá. Recuerden que esto es solo un algoritmo como para que les sea más rápido en el examen poder identificar. Vamos ahora a ver qué pasaría en el caso de una acidosis respiratoria, que dijimos que era la otra causa. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tenemos una acidosis respiratoria o también llamada ventilatoria?
Hace un rato les dije que es cuando el problema está en los pulmones. Así que tendremos que pensar en una enfermedad pulmonar. Entonces, la causa de la alteración, fíjense que se va a encontrar en los pulmones en este caso. ¿Qué tendría que estar pasando en los pulmones para que tengamos más ácidos en sangre y que por lo tanto me baje el pH? En este caso, a diferencia de lo que pasó acá, tiene que estar disminuida la frecuencia respiratoria. Es decir, el paciente tiene que tener una bradinea, como ven acá. Si el paciente tiene disminución de la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que va a pasar? Como no puedo eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera, ese dióxido de carbono me va a quedar acumulado en sangre. Y por lo tanto, esto va a hacer que me aumente la presión de dióxido de carbono. Como pueden ver acá, ¿ven? Aumenta la PCO2. Entonces, tengan en cuenta esto a la hora de estudiar acidosis. En el caso de la acidosis metabólica, el paciente tiene taquipnea, pero es para compensar la alteración. En el caso de la acidosis respiratoria, el paciente tiene bradipnea, pero es la causa de la enfermedad, es la causa de la alteración, no es para compensar. ¿Tá? Si el problema está en los pulmones, recuerden que el órgano que va a tener que compensar, o los órganos que van a tener que compensar, son los riñones. Entonces, recuerden que los riñones, la forma que tienen de compensar una alteración es aumentando la secreción de protones hacia la orina y al mismo tiempo que se secreta un protón hacia la orina, se reabsorbe un bicarbonato hacia la sangre. Entonces, ¿será que aumentaremos esas funciones o disminuiremos esas funciones que ya hacen los riñones? Fíjense, yo tengo acidosis, es decir, el pH bajo en sangre. ¿Por qué? Porque aumentó mucho el dióxido de carbono en sangre, que recuerden que es un ácido. ¿Qué vamos a tener que hacer en los riñones? Vamos a tener que eliminar este exceso de ácido, pero en forma de protón. Así que vamos a aumentar la secreción de protones hacia la orina. Al mismo tiempo, tendremos que, si secretamos mucho protón, vamos a tener que reabsorber mucho bicarbonato hacia la sangre. Por lo tanto, en la sangre vamos a encontrar, como ven acá, el bicarbonato aumentado. Y así entonces vamos a encontrar los datos de laboratorio en un paciente que tiene acidosis respiratoria. Como les dije hace un rato, para hacerlo más fácil y más rápido. Si el pH está bajo y los otros dos valores también, fíjense que es metabólica. Ahora, si el pH está bajo y los otros dos valores están altos, fíjense que la acidosis es respiratoria. Como les vuelvo a repetir, las 4 situaciones que yo les voy a contar acá es lo más común con lo que se va a presentar el paciente en la consulta. Ahora, hay otras situaciones, como por ejemplo, ¿el pH podría estar normal? Sí, puede ser. ¿Puede ser que alguno de estos valores no esté así como les estoy diciendo? También puede ser, pero ya lo vamos a analizar más en detalle en un ratito. ¿Tá? A ver. Esperen que... Vamos a ver ahora qué va a pasar en la alcalosis, que era la otra situación que yo les había comentado. Entonces, en el caso de la alcalosis, lo mismo que nos pasaba con acidosis, vamos a tener dos tipos de alcalosis. ¿No? Así que vamos de vuelta. Podemos tener una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Comencemos primero entonces con la alcalosis metabólica. Les dije que el paciente iba a tener una alcalosis metabólica cuando el problema esté en los riñones o en alguna parte del metabolismo del paciente, pero no en los pulmones. Así que, por lo tanto, como les dije recién, la causa de la alteración se va a encontrar en los riñones. ¿No? Recuerden, el representante de los riñones en los análisis, en los estudios de laboratorio que yo les pedí, recuerden que es el bicarbonato. Así que pensemos en lo siguiente. ¿Cómo tendría que estar el bicarbonato en sangre? Recuerden que el bicarbonato es una base, así que ¿cómo tendría que estar el bicarbonato en sangre para que me aumente el pH? Para que el pH se vuelva más alcalino que lo normal.
Obviamente, como el bicarbonato es una base, va a tener que estar aumentado en sangre. Al haber muchas bases en la sangre o pocos ácidos, esto va a hacer que la sangre aumente su pH, es decir, que se vuelva más alcalina que lo habitual. Ya vamos a estudiar las causas de esto. Como el problema está en los riñones o en el metabolismo, generalmente quien se va a encargar de compensar la alteración, recuerden que van a ser los pulmones. Así que, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer los pulmones para tratar de compensar la alteración? O sea, ¿cómo va a estar la frecuencia respiratoria? Piénsenlo de esta manera. Yo tengo mucha base, mucha álcalis en la sangre, por eso el pH está tan alto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tratar de agregar ácidos a la sangre. Por lo tanto, lo que van a hacer los pulmones es disminuir la frecuencia respiratoria. Es decir, vamos a tener bradipnea. Si los pulmones entonces disminuyen la frecuencia respiratoria, esto va a hacer que no se elimine tanto dióxido de carbono hacia la atmósfera. El dióxido de carbono, por lo tanto, se va a quedar acumulado en sangre, es decir, que me va a aumentar la PCO2. Así que, para hacerlo de manera rápida, como les había dicho, fíjense acá. pH alto. Ahora, si los otros dos valores del laboratorio coinciden también, significa que la alteración es metabólica. Alcalosis, estos dos signos coinciden, metabólica. Ahora, si el pH está alto, pero los signos están en sentido opuesto, respiratoria, por ejemplo. Eso para pensarlo más rápido. Y obviamente la frecuencia respiratoria, que hay que ver si fue para compensar o fue el problema. Fíjense que en una acidosis respiratoria también tenemos bradipnea. Pero ahí es el problema. La causa es la bradipnea de la alteración que tiene el paciente. Acá también tenemos bradipnea en una alcalosis metabólica, pero es para compensar una alteración metabólica. El pulmón sano se activa para compensar esa alteración. Perfecto, entonces. Por último, nos está quedando estudiar la alcalosis respiratoria, o también llamada alcalosis ventilatoria. Respiratoria, ventilatoria, recuerden que es exactamente lo mismo. Entonces, recuerden que si yo digo que la acidosis es respiratoria o ventilatoria, significa que la causa de la patología se encuentra en los pulmones. ¿Qué les habrá pasado a los pulmones con la frecuencia respiratoria para que no haya tanto ácido en la sangre o mucha base? Y por eso fíjense que el pH aumenta. Obviamente, los pulmones, por alguna enfermedad, por alguna patología que ya vamos a estudiar, aumentan su frecuencia respiratoria. O sea, vamos a tener taquipnea. Al aumentar la frecuencia respiratoria, estos pulmones van a estar eliminando demasiado dióxido de carbono hacia la atmósfera. Por lo tanto, el dióxido de carbono me va a quedar bajo en sangre. Así que vamos a tener taquipnea y eso me va a provocar que el dióxido de carbono baje en sangre. O sea, tengo poco ácido en la sangre. Por eso el pH aumenta. Por eso se vuelve un poco más alcalino que lo habitual. Finalmente, si estamos diciendo que el problema está ocurriendo en los pulmones, los que se van a encargar de compensar esta alteración van a ser los riñones. ¿Qué es lo que van a hacer los riñones? Para tratar de agregar un poco más de ácido a la sangre, ya que, fíjense que los ácidos, en este caso el dióxido de carbono, están muy bajos. Recuerden que los riñones lo que van a poder hacer es disminuir la secreción de protones hacia la orina. Así esos protones, al no perderse por orina, se van a acumular en sangre y voy a poder tratar de bajar este pH que está alto. Al mismo tiempo que disminuye la secreción de protones hacia la orina, recuerden que también va a disminuir la reabsorción de bicarbonato hacia la sangre. Por lo tanto, el bicarbonato en sangre se va a encontrar disminuido también, porque no se reabsorbió tanto hacia la sangre y se va a perder más hacia la orina. Entonces, estos son los datos de laboratorio que van a tener todos los pacientes que tienen alcalosis respiratoria. Entonces, fíjense, como les había dicho,
Si el paciente tiene pH alto, tiene alcalosis. Si los otros dos signos, si los otros dos datos del laboratorio coinciden, o sea que están para arriba, es metabólica. Ahora, si el pH está alto, pero PCO2 y bicarbonato están bajos, fíjense que la alteración es respiratoria. ¿Está? Este es un resumen de como para que lo hagan más rápido en el examen. Ahora, como les aclaré, esto es lo más común que les va a ocurrir a los pacientes. Puede haber otras situaciones, por eso ahora lo vamos a estudiar más en detalle para que ustedes lo tengan en cuenta. Un dato que puede ayudar mucho, fíjense que es también cómo está la frecuencia respiratoria en el paciente y si eso fue para compensar o realmente es la patología, al alterarse la frecuencia respiratoria, eso está provocando la alteración del equilibrio ácido-base. Así que, bueno, esto es un algoritmo diagnóstico, como ya les dije, les va a ayudar a ustedes para analizar los casos clínicos. Ahora, vamos a estudiar en detalle cada una de estas alteraciones y vamos a ver en un oral qué historia le van a contar al profe, cuál es la clínica del paciente, las principales causas. Así que vamos a hacer un poco más detallado esto. Entonces, fíjense que ese cuadrito, ese algoritmo diagnóstico que hicimos recién, es este mismo que tenemos acá. Como les dije, si el pH está bajo, el paciente tiene acidosis. Si el pH está alto, tiene alcalosis. Si el paciente tiene acidosis, o sea, pH bajo, y los otros dos valores también están bajos, suele ser metabólica. Si el pH en cambio está bajo, pero los otros valores están altos, es respiratoria. Lo mismo se aplica para alcalosis. Si el pH está alto, sé que es alcalosis, y si los otros dos signos coinciden, es metabólica. En cambio, si el pH está bajo, pero la PCO2 y el bicarbonato, perdón, si el pH está alto y la PCO2 y el bicarbonato están bajos, es respiratoria. Como para que les ayude más en el examen, vamos a ver ahora cada una de estas alteraciones que yo les estuve comentando. Comencemos primero con la acidosis metabólica. Fíjense que en resumen, ya lo habíamos dado recién, en resumen vamos a ver que en una acidosis metabólica íbamos a tener el pH bajo, el bicarbonato bajo y el PCO2 bajo. Como les dije hace un rato, esta es la situación más probable o más frecuente que ustedes se podrían llegar a encontrar. No siempre va a ser así, así que ahora en un ratito lo vamos a discutir. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta acidosis metabólica? Por ejemplo, podemos tener pérdida de bicarbonato del organismo. Esto puede ocurrir con la diarrea, por ejemplo, donde perdemos bicarbonato y sodio por la materia fecal. O, por ejemplo, pueden ser los diuréticos, donde también puede haber pérdida de bicarbonato por los riñones, o sea, por la orina. Otra de las causas que vamos a tener va a ser el exceso de protones, o sea, la ganancia de ácidos al organismo. La ganancia de protones o de ácidos en la sangre, el aumento de protones en la sangre, puede ocurrir por múltiples causas. Fíjense, podemos tener el consumo de sustancias exógenas, digamos, del cuerpo, como por ejemplo el alcohol, que contiene ácido etílico. Así que una intoxicación con alcohol puede hacer que aumente este ácido etílico en la sangre. Puede ser, por ejemplo, una intoxicación con metanol. El metanol contiene ácido fórmico. Por ejemplo, el metanol lo podemos encontrar en el tóner de las fotocopiadoras o, por ejemplo, en las tintas de las impresoras. Así que imagínense un paciente que, no sé, intenta suicidarse y se toma el tóner de la fotocopiadora, por ejemplo. Esto le puede provocar intoxicación con metanol y producirle justamente esta acidosis metabólica. Otra situación, otra causa que podemos tener es una intoxicación con etilenglicol. El etilenglicol, por ejemplo, contiene ácido oxálico y ácido glicólico. Acá está lo más común que el profe les podría llegar a preguntar, que es la intoxicación con salicilatos. Estoy hablando, por ejemplo, de una sobredosis de ácido acetil salicílico, o AAS, más conocido como aspirina. Esto probablemente les ocurra más comúnmente a los niños. Por ejemplo, acá en Argentina, no sé si en Brasil, pero acá en Argentina están las aspirinetas, que tienen ácido acetilsalicílico. Esas pastillitas son de color rosado y tienen un sabor muy rico, como si fueran caramelos. A los niños les gusta. Entonces puede ser que un niño, como le gustan mucho las aspirinetas, capaz se coma varias tabletas. Así que hay que tener cuidado con eso.
Porque un niño podría ser un posible caso clínico, un niño que haya tomado muchas aspirinetas y se haya intoxicado con ácido acetilsalicílico. O, por ejemplo, puede ser el exceso de cloruro que podamos tener en la sangre. Por ejemplo, a veces desde el punto de vista médico, al paciente le tenemos que inyectar cloruro potásico o cloruro cálcico. Imagínense un paciente que tiene hipocalemia, que yo necesito darle potasio. Entonces le inyecto cloruro de potasio. Si me paso, puede ser que aumente el cloro en la sangre, ya vamos a estudiar un poco mejor eso, y me produzca esta acidosis metabólica. Así que eso es en cuanto al consumo de sustancias. Puede ser que esté aumentada la producción de ácidos por el organismo, o sea, aumentan los ácidos que son desechos del metabolismo, como por ejemplo, esto es lo que ustedes más conocen por bioquímica, que es la cetoacidosis diabética. Recuerden que la cetoacidosis diabética se da principalmente en pacientes diabéticos tipo 1, en donde aumenta mucho la producción de cuerpos cetónicos. ¿Está? Recuerden que estamos hablando de la acetona, el acetoacetato y el hidroxibutirato, que son todos ácidos orgánicos. Por ejemplo, otra causa de aumento de los cuerpos cetónicos es el ayuno prolongado, es decir, la inanición. ¿Está? Recuerden que cuando estamos en ayunos también ocurre la cetogénesis y aumenta la cetonemia, es decir, los cuerpos cetónicos en sangre. Por eso, tienen que tener cuidado. Por ejemplo, hoy en día existen esas dietas que se llama ayuno intermitente. En el ayuno intermitente a veces una persona pasa muchas horas sin comer, así que tienen que tener cuidado de que eso no le produzca mucha cetonemia y le lleve a una acidosis metabólica. Otra cosa con la que hay que tener cuidado, por ejemplo, es con las dietas cetogénicas. Recuerden que en las dietas cetogénicas no se consumen hidratos de carbono, solo se consumen grasas, se consumen proteínas. Esto aumenta mucho la cetogénesis y podría llevar a una acidosis metabólica si se hace durante mucho tiempo este tipo de alimentación. Por eso, en cualquier lado que ustedes lean cómo se hace una dieta cetogénica, dice que la dieta no debe hacerse más de 21 días, porque podría llevar a una acidosis metabólica, por ejemplo. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en el caso de la hipoxia, también podemos tener producción de estos ácidos por el organismo, que es el ácido láctico en este caso. Vamos a imaginarnos una situación donde, acuérdense que la hipoxia, ya hemos estudiado un respiratorio que puede ser de varios tipos, pero acuérdense, la hipoxia va a hacer que las células de los tejidos realicen metabolismo anaerobio. Y recuerden que si realizamos metabolismo anaerobio, se produce mucho ácido láctico. ¿No? Puede ser que el paciente tenga una rhabdomiólisis. Una rhabdomiólisis es como un infarto agudo de miocardio, que también figura acá, pero está ocurriendo en el músculo estriado esquelético. ¿No? Por eso la palabra rhabdomio se refiere a músculo estriado esquelético, ¿no? A rhabdomiocitos. Y lisis es destrucción. Así que básicamente es un infarto del músculo estriado esquelético. Las células del músculo esquelético al romperse, al morirse, liberan ese ácido láctico que tienen hacia la sangre. Y ahí ocurre la acidosis metabólica. Por ejemplo, podemos tener también un infarto agudo de miocardio. Recuerden que en el infarto agudo de miocardio pasa lo mismo que en la rhabdomiólisis. Los miocardiocitos que se mueren, que se destruyen, al romperse la membrana plasmática, liberan este ácido láctico hacia la sangre. ¿Sí? Y por último, puede ser que el paciente consuma ácidos en cantidades normales. Puede ser que produzca cantidades normales de ácidos orgánicos. Pero ¿qué pasa? Si el riñón no está funcionando, no se va a poder excretar, no se va a poder eliminar esos ácidos por la orina. Así que otra de las causas de acidosis metabólica es la disminución de la excreción de ácidos del organismo. Por ejemplo, en una insuficiencia renal. Nosotros ya hemos estudiado que tanto en una insuficiencia renal aguda como en una crónica podemos tener disminución de la excreción de ácidos, de la eliminación de ácidos por la orina. Y me lleva a una acidosis metabólica, como yo ya les conté. Así que, en realidad, yo acá les estoy nombrando algunas causas de acidosis metabólica. Van a ver que son como 50, son un montón. Pero bueno, acá están las más comunes que el profe les puede tomar. Entonces,
Del esquemita que nosotros vimos recién, vamos a ver cómo es realmente la historia, porque yo les dije, para que se les haga más fácil en un caso clínico, van a mirar el pH para saber si es acidosis o alcalosis y luego los otros valores. Pero la historia que ustedes le tienen que contar al profe del oral es diferente, ¿no es cierto? Porque primero tengo un trastorno, eso me lleva a la alteración del pH y luego la compensación. Ese es el orden en el que lo vamos a contar. Entonces, les dije que en una acidosis metabólica dijimos que la alteración está en los riñones o en la sangre o en alguna parte del metabolismo que no sea los pulmones. ¿Cuál va a ser el problema? Hace un rato dijimos que puede ser o la pérdida de bicarbonato del organismo o la ganancia de protones hacia el organismo, o sea, hacia la sangre. ¿tá? Entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato en sangre si se perdió del organismo? Fíjense que el bicarbonato va a estar bajo en sangre. Si se ganó protones hacia la sangre, obviamente los protones van a estar aumentados en sangre. Recuerden que los protones en sangre no los medimos, porque para eso está el pH, que es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que lo que ven acá en un círculo color rojo son lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio. Entonces, ¿qué le van a contar al profe? Que por las causas que vimos, disminuye la concentración de bicarbonato en sangre. Y eso me lleva a la disminución del pH. Dicho de otra manera, disminuyen las bases o las álcalis en la sangre, por eso el pH se vuelve menos alcalino que lo habitual. Nunca llega a ser ácido, porque nunca llega a bajar de 7, pero se vuelve más bajo que lo normal. ¿tá? Por lo tanto, el paciente tiene una acidosis metabólica. ¿tá? Ahora, si el paciente tiene una acidosis metabólica, recuerden que en minutos los pulmones se van a activar para producir el mecanismo de compensación. ¿Qué es lo que hacían los pulmones para tratar de compensar esta acidosis metabólica? Recuerden que los pulmones me van a aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, van a producir taquipnea. Acuérdense que la frecuencia respiratoria es mayor a lo normal, mayor a 20 por minuto. Si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, esto hace que aumente la eliminación de dióxido de carbono del organismo. Recuerden que el dióxido de carbono es un ácido, solo que volátil. Mediante la expiración voy a eliminar este dióxido de carbono y por lo tanto, si yo elimino dióxido de carbono, disminuye el dióxido de carbono en sangre. Fíjense, la PCO2 va a estar baja. Ahora, como hemos visto hace un rato, fíjense que por eso el paciente tiene bajó el bicarbonato primero, eso me produjo el descenso del pH y para compensar bajó el dióxido de carbono. Eso fue el orden en el que las cosas ocurrieron. Ahora, en un caso clínico, ustedes miran primero el pH, obviamente. Ahora, hay un tema importante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los pulmones todavía no se hubieran activado para compensar la alteración? Esto es muy poco probable porque sabemos que los pulmones en minutos se van a activar para compensar esta acidosis metabólica que tiene el paciente. Pero vamos a suponer que hace un minuto que el paciente está con acidosis metabólica. Los pulmones quizás todavía no se activaron, no tienen taquipnea como para eliminar dióxido de carbono y bajar la PCO2. Entonces, puede pasar que al principio, como los pulmones todavía no se activaron o no están compensando la alteración, puede ser que la PCO2 esté normal. Entonces, como yo les dije hace un rato, lo más común es que el paciente tenga pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 bajo. Pero si todavía los pulmones no alcanzaron a compensar la alteración, todavía la PCO2 no va a bajar. Así que esto es lo que van a tener que tener en cuenta a la hora de resolver los casos clínicos. Vamos a dividir a la acidosis metabólica en 3 tipos. Acidosis metabólica descompensada, parcialmente compensada y compensada. Para que no se memoricen este cuadrito, les voy a ir contando la historia como lo hicimos hace un ratito. Entonces, por ejemplo, supongamos que el paciente, como les dije, tiene la disminución del bicarbonato en sangre o aumento de protones, que dijimos que por diferentes causas era lo mismo. Si disminuyen las bases en sangre, es decir, el bicarbonato, eso es lo que me va a bajar el pH y ahí el paciente tiene una acidosis metabólica. Pero si los pulmones todavía no se activaron, es decir, todavía no están realizando taquipnea para compensar la alteración,
la PCO2 todavía va a estar normal. Así que pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 baja, me habla de una acidosis metabólica descompensada. Vamos a ver ahora lo siguiente. Supongamos que seguimos con la alteración, minutos más. Recuerden, al bajar el bicarbonato o aumentar protón, esto hizo que el pH descienda por debajo de 7,35, ¿no es cierto? Ahora, si los pulmones ya se activaron, ya están realizando taquipnea, obviamente ya empezamos a eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera y acá sí me baja el dióxido de carbono en sangre. Así que esto es lo que yo les decía que era lo más común. Realmente, lo más común es una acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿Por qué? Porque fíjense que la PCO2 ya comenzó a bajar para tratar de equilibrarse con el bicarbonato que también había bajado. Bajan los ácidos para equilibrarse o para compensar las bases que también habían bajado en un principio. Ahora, finalmente podemos tener una acidosis metabólica compensada. ¿Qué significa esto? Fíjense que el problema fue que bajaron las bases o las álcalis que tenía la sangre del paciente. Si la PCO2, o sea, si los pulmones hacen la taquipnea suficiente para bajarme la PCO2, como para neutralizar el descenso del bicarbonato, fíjense que en algún momento el pH puede llegar a estar normal. Así que acá está lo que yo les decía. Puede ser que el paciente tenga acidosis y tenga alcalosis, pero con pH normal. Fíjense que sí, puede estar teniendo ya una acidosis metabólica compensada. Así que si tienen en cuenta este cuadrito, van a ver que lo van a poder resolver, digamos, bastante fácil en el examen. Así que el profe generalmente da casos clínicos con alguna clínica que ustedes tienen que, de acuerdo a las causas que vimos, está copado saber. Aparte de eso, miran bicarbonato, PCO2 y pH. Y con eso, de acuerdo al cuadrito que les di, pueden hacer el diagnóstico en este paciente. ¿Tá? Entonces, eso era lo que teníamos que saber en cuanto a las causas y en cuanto a cómo encontraríamos estos valores en la gasometría arterial o en el estado ácido-base del paciente. Ahora, fíjense lo que yo les dije recién. Las causas de acidosis metabólica son un montón, son muchísimas. Entonces, si quiero descartar algunas causas y apuntar más hacia otras, así encuentro el diagnóstico que tiene el paciente, lo que tenemos que calcular es este término que aparece acá, que es el anion gap o AG. Recuerden que esto está escrito en inglés, pero anion gap es lo mismo que decir hiato aniónico es acá, ¿o no? Hiato aniónico, o también llamado brecha aniónica. ¿Ya? Un dato, o sea, una buena noticia, un dato interesante. El anion gap solo lo vamos a calcular o solo lo vamos a mirar si el paciente tiene acidosis metabólica. Fíjense que dice acá, el anion gap o hiato aniónico sirve para averiguar la causa de la acidosis metabólica. Así que, si el paciente tiene acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, no vamos a hacer el cálculo del anion gap. Si quieren, lo pueden hacer, pero no les sirve de nada, porque no me sirve para averiguar las causas de esas alteraciones. Solo se hace si tenemos acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, este anion gap está representado por los aniones que se encuentran en muy baja concentración en sangre y por eso no se dosan o no se miden por separado en sangre. ¿De qué aniones estoy hablando? Estoy hablando de los cuerpos cetónicos, del ácido láctico, del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico y del ácido pirúrico. Que quiero que se fijen lo siguiente. Todos estos ácidos juntos, fíjense cuál es su valor normal. Su valor normal es de 12 a 20 miliequivalentes litros. Todos estos juntos. Por eso, por separado no se dosan en sangre, sino que todos juntos representan 12 a 20 miliequivalentes litros. Si estoy diciendo que estos ácidos, como están en muy baja cantidad en sangre, no se van a dosar, ¿cómo puedo hacer para calcularlos? Bueno, primero les voy a mostrar un esquemita como para que me entiendan un poco mejor lo que yo les estoy diciendo.
Entonces, vamos a ir a nuestro pizarrón de vuelta y vamos a pensar en lo siguiente. Entonces, quiero que se acuerden algo que nosotros hemos estudiado en la primera era, que ahora nos va a servir bastante. Ven que hago el dibujito acá y ahí lo charlamos. Quiero que se acuerden de una ley que nosotros habíamos visto en primera era, que es la ley de electroneutralidad. Si ustedes recuerdan, ¿qué nos decía la ley de electroneutralidad? Nos decía que en los líquidos corporales tenemos la misma cantidad de cationes que de aniones, ¿tá? Y por eso estos cationes y aniones se neutralizan entre sí, y por eso los líquidos corporales no tienen carga. Entonces, vamos a imaginarnos, estamos hablando de la sangre ahora, ¿no es cierto? Así que vamos a imaginarnos que esta es la sangre, y que acá voy a representar a los principales aniones y a los principales cationes que tenemos en la sangre. Si recordamos lo que dimos en primera era, ¿cuáles son los dos principales, si tenemos que elegir dos, cuáles son los dos principales cationes que vamos a tener en la sangre? Recuerden que el que más predomina en la sangre, recordemos que es el sodio, ¿no es cierto? Así que recordemos que el sodio, su valor normal en sangre, o sea, de la natremia, es de 135 a 145 miliequivalentes litros. Vamos a poner acá 140 como para poner un número exacto, así que es el catión que más predomina, ¿no es cierto?, en la sangre. Si tuviéramos que nombrar el segundo catión, que también predomina en la sangre, nombraríamos al potasio, ¿no es cierto? Muy poquita cantidad con respecto al sodio, pero bueno, también predomina en la sangre. Recuerden que el potasio, su valor normal en sangre es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Vamos a poner acá 4, como para simplificar un número, digamos. Así que estos son los cationes que nosotros vamos a tener en sangre, ¿no? Tenemos el sodio y tenemos el potasio. Ahora, si tenemos esta cantidad de cationes, tenemos que tener también la misma cantidad de aniones, es decir, iones con carga negativa. Así que repasemos eso. ¿Cuál es el principal anión que va a predominar en la sangre, es decir, en el líquido extracelular? Obviamente tendríamos que nombrar al cloro, ¿no es cierto? Recuerden entonces que el cloro, su valor normal en sangre es de 101 a 105 miliequivalentes litros. Vamos a poner 103 como para poner así un número exacto. Así que no va a tener la misma cantidad que el sodio, pero sí, va a tener bastante, ¿no es cierto? Así que más o menos esto estaría representando al cloro. Si tenemos que nombrar un segundo anión que se encuentre en altas concentraciones en sangre, nombraríamos entonces al bicarbonato. Recuerden entonces que el bicarbonato, su valor normal en sangre es de 22 a 26 miliequivalentes litros. Vamos a poner 24 como número exacto, ¿verdad? Así que el bicarbonato es el segundo anión que más predomina en sangre, ¿verdad? Vamos a poner más o menos así, ¿está? 22 a 26 miliequivalentes litros. Así que quiero que miren estos números. Fíjense, 140 de sodio más 4 de potasio serían 144 miliequivalentes de cationes. Y fíjense acá, 103 de cloro más 24 de bicarbonato, eso me daría 127. Así que, como se pueden dar cuenta, está faltando algo, ¿no es cierto? Se supone que la ley de electroneutralidad dice que yo tengo la misma cantidad de cationes y aniones en los líquidos corporales, pero como veo acá, de este lado tengo 144 según lo que medí en sangre, y de este lado tengo 127, o sea, me está faltando esta pequeña cantidad de aniones que no medí en sangre, pero que obviamente existe en la sangre, porque se cumple la ley de electroneutralidad, ya lo sabemos. Así que esta cantidad de cationes que me está faltando, que recuerden que dijimos que era de 12 a 20 miliequivalentes litros, es lo que nosotros llamamos el anión gap o la brecha aniónica. Son estos aniones que yo les decía que no se dosan en sangre, pero que están en la sangre porque necesitamos equilibrar los cationes que ya tenemos. Entonces, dentro de este pedacito, de esta brecha, de este hiato, de ahí viene el nombre, de este segmento que tenemos acá,
es donde están todos los aniones, que son ácidos del paso, que yo les había nombrado. Cuerpos cetónicos, ácido láctico, ácido pirúvico, ¿está? Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, son todos aniones, y de paso son esos ácidos que yo no puedo usar en sangre, porque todos juntos dijimos que tienen un valor de 12 a 20 miliequivalentes litros. Así que lo que yo puedo hacer no es usarlos en sangre. Yo tengo que calcular esto, anion gap, esta brecha aniónica. Así que, sabiendo los demás valores de los cationes y de estos aniones en sangre, puedo calcular, no dosar, no medir, los ácidos que forman parte del anion gap. ¿Cuál va a ser su valor total? Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular este anion gap o esta brecha aniónica o este hiato aniónico? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a subir un poquito acá. El anion gap, entonces, recuerden que vamos a hacer, por un lado, los cationes, es decir, el sodio en sangre, o sea, la natremia más la alcalemia, sodio en sangre más potasio en sangre, y por otro lado, a eso le voy a restar los aniones que sí podíamos medir en sangre, como el bicarbonato y el cloro. ¿Ya? Así que esta va a ser la fórmula que vamos a realizar de anion gap. Entonces, de acuerdo a los números que les di ahí, recuerden que el profe les va a dar lo que él quiera. Fíjense, sodio, tenemos 140 miliequivalentes litros. Potasio, vamos a suponer que tenemos 4 miliequivalentes litros. Eso por un lado. Bicarbonato, dijimos que teníamos 24 miliequivalentes litros. Y después fíjense que cloro, tenemos 103 miliequivalentes litros. Así que ahora vamos a hacer la resta. 140, perdón, suma acá, perdón, y después la resta. 140 más 4, fíjense que me va a dar 144 miliequivalentes litros de cationes. Y acá tenemos 103 más 24, me da 127 miliequivalentes litros. Así que fíjense, igual es una resta muy fácil, pero si hacemos en la calculadora, vamos a observar lo siguiente. ¿Tá? 144 menos 127, fíjense que me da 17 miliequivalentes litros. ¿Tá? A ver, vamos a anotar acá. 17 miliequivalentes litros. Fíjense, esto lo hice con valores normales. Así que lo que me está faltando acá para completar la misma cantidad de cationes que de aniones, en este dibujito es 17 miliequivalentes litros. ¿Tá? Todos los ácidos que yo les nombré, ácido láctico, ácido pirúvico, cuerpos cetónicos, ácido fosfórico, todos juntos suman 17 miliequivalentes litros. Y ese es el anion gap normal. Entonces, ahora les muestro para qué me va a servir saber este cálculo. Puede ser, entonces, esperen que vamos a salir de acá, para un ratito la luz. Entonces, recuerden, el paciente está teniendo una acidosis metabólica, por eso estamos calculando el anion gap. Entonces, dependiendo del valor que me dé el anion gap, vamos a saber más o menos cuál es la causa de la acidosis metabólica del paciente. Así que, fíjense que acá hicimos el mismo cálculo que hicimos el mismo cálculo que hace un ratito y me dio este valor normal. Ahora, puede ser que nos encontremos con dos resultados. Puede ser que el anion gap, fíjense, esté normal, si yo lo calculo, o puede ser que el anion gap esté aumentado. Entonces, ¿qué significa si el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap normal? Significa que los ácidos que forman parte de esa brecha aniónica, que están dentro de ese valor que yo calculé recién, no están alterados. Entonces, el paciente tiene acidosis metabólica, pero no es por el aumento de alguno de esos ácidos que forman el anion gap. O sea, descarten todo lo que sea exceso de cuerpos cetónicos, de ácido láctico, ¿está? Porque esa no es la causa. A ver, si descartamos eso, habría que pensar en otras causas. Fíjense, si el paciente entonces tiene acidosis metabólica con anion gap normal, las causas de la acidosis pueden ser disminución de bicarbonato o aumento de protón, como por ejemplo, dijimos que podía ser la diarrea, podían ser los diuréticos.
o por ejemplo el exceso de cloro. Ya vamos a estudiar que al bajar mucho el bicarbonato, eso hace que para compensar aumente el cloro en la sangre. Entonces, por ejemplo, la causa de esto puede ser que el paciente consuma o que se le inyecte cloruro cálcico, cloruro potásico, cloruro de amonio, que son muchas sustancias que se utilizan a veces en el hospital y que el paciente necesita. Hay que tener cuidado de no pasarse de dosis, digamos, de estos fármacos, de estas sustancias que se le va a inyectar al paciente. Pero fíjense que las otras causas las descarté. ¿Por qué? Porque me suelen dar acidosis metabólica con anión GAP aumentado, no me da normal, ¿está? Así que, ¿qué pasaría si el paciente tiene una acidosis metabólica y al calcular el anión GAP me da aumentado, mayor a 20 miliequivalentes litros, ¿tá? Porque el valor normal era de 12 a 20. Fíjense que en ese caso, ¿cuál es el significado? Significa que los ácidos que forman parte de ese hiato aniónico o de ese valor que yo calculé son los que están aumentados, alguno de ellos. Y esa es la causa de la acidosis metabólica del paciente. Algunos de esos ácidos que no poseen sangre y que forman parte de la brecha aniónica están aumentados. Así que descartemos las causas que les nombré recién de anión GAP normal. Pensemos en las otras. Entonces, puede ser que esté aumentada la producción de ácidos, como por ejemplo en una cetoacidosis diabética, o en una inanición, donde los que están aumentados son los cuerpos cetónicos, en una hipoxia, rhabdomiólisis o infarto agudo de miocardio, que quien aumentó es el ácido láctico. En el metanol aumentó el ácido etílico, en el metanol aumentó el ácido fórmico, en la intoxicación con etanol el ácido etílico, en intoxicación con etilenglicol, el ácido glicólico, por ejemplo, o intoxicación con aspirina, el ácido acetilsalicílico. ¿tá? Aumentaron la cantidad de ácidos del organismo o la producción de estos ácidos. O si no, puede ser que esté disminuida la eliminación de los ácidos por la orina. Por ejemplo, en una insuficiencia renal aguda. ¿tá? Pero descarto todo lo que era la diarrea, los diuréticos o el exceso de cloruros, porque me daban anión GAP normal. Fíjense qué interesante. Acá aparecen pocas causas, las que yo les nombré recién, pero piensen que, como les dije hace un rato, causas de acidosis metabólica, tenemos un montón, somos 50, así que estaría bueno, al calcular el anión GAP, poder diferenciarlas, ¿tá? Poder por lo menos descartar la mitad y seguir con el resto, más la clínica que tenga el paciente, fíjense que nos va a ayudar bastante. ¿tá? Acá está, fíjense en este esquemita, está el gráfico que yo les hice recién, ¿ven? El anión GAP, o sea, los cationes y aniones normales en sus cantidades normales. Fíjense, tenemos sodio y potasio, y acá está el cloro, que es el más predomina, el bicarbonato y el anión GAP, que es lo que nosotros calculamos de manera teórica. Fíjense qué pasa cuando el paciente tiene acidosis metabólica con anión GAP normal. Fíjense que el anión GAP sigue teniendo la misma cantidad que habíamos visto hace un ratito, ¿ven? Anión GAP sigue estando en cantidades normales como acá. Ahora, ¿cuál fue el problema? Dijimos que el problema fue, fíjense, la disminución de bicarbonato, que dije que podía ser por diarrea o por diurético, o el aumento de cloro. Si aumenta cloro, disminuye bicarbonato, ¿tá? Porque fíjense lo siguiente, si el anión GAP está normal, ¿cuál pudo ser la alteración del paciente? O el déficit de bicarbonato, que es una base, o el exceso de cloro. ¿tá? Pero el anión GAP está normal, o sea que los ácidos que forman parte de la brecha aniónica no fueron el problema ni la causa de que el paciente tenga acidosis metabólica. ¿tá? Porque fíjense, el esquema está normal. Pudo haber sido la disminución de bicarbonato o el aumento de cloro. Y fíjense este último esquema, donde el anión GAP, fíjense que está aumentado. Entonces, si el anión GAP está aumentado, pienso, ¿qué ácidos están ahí adentro? ¿Qué ácidos representan ese anión GAP? La causa de la acidosis metabólica del paciente es el aumento de alguno de esos ácidos que están ahí. Al aumentar los ácidos de la brecha aniónica, del anión GAP, fíjense que esto me disminuye el bicarbonato. Por eso la acidosis, ¿no es cierto? Aumenta ácido de la brecha aniónica, disminuye bicarbonato, que es una base. Pero el cloro no se afecta en este caso, se mantiene normal. Es por eso que otro nombre que ustedes van a encontrar
para estas alteraciones es, si el paciente tiene acidosis metabólica con anión GAP normal, es lo mismo que decir acidosis metabólica hiperclorémica, ¿ven? Porque el anión GAP está normal, puede ser que disminuya el bicarbonato o aumente el cloro. Por eso se llama hiperclorémica. En cambio, la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, también le podemos llamar acidosis metabólica normoclorémica, porque el cloro no aumenta en estos casos, sino que aumenta los ácidos de la brecha aniónica y esto me disminuye el bicarbonato. Así que con cualquiera de los dos nombres, el profe les puede nombrar entonces a estas alteraciones. Ahora, acuérdense, si el paciente tiene acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, no van a calcular el anión GAP. Lo pueden hacer, pero me va a dar normal primero. Y segundo, que me dé normal, la verdad que no me va a informar nada, porque el anión GAP sirve para calcular justamente la causa de la acidosis metabólica que tiene el paciente. ¿Tá? Entonces, ya sabemos cuál es el laboratorio y las causas de un paciente que va a tener acidosis metabólica. Ya vimos que solo íbamos a sacar anión GAP en este caso, y de acuerdo a si nos da normal o aumentada, podíamos descartar algunas causas y elegir más otras, hasta llegar al problema que tiene el paciente. Fíjense que acá les hice un cuadrito, un esquemita, que me explica el por qué el paciente tiene los síntomas que tiene, la clínica. ¿Por qué? Van a ver que al final de la clase, fíjense acá, les hice un cuadrito que me resume las 4 alteraciones con la clínica, con los valores en sangre y con los valores en orina. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes al profe en un oral le dicen, bueno, el paciente tiene taquipnea, hiperventilación, hipotensión, pero no le saben explicar por qué? Y el profe no le gusta. Entonces, todo lo que está resumido acá, para que ustedes repasen, lo vamos a explicar acá. ¿Está? Así que, fíjense, ¿cuál va a ser la clínica? No importa la causa, casi todos los tipos de acidosis van a tener más o menos la misma clínica. Entonces, recuerden que en esta acidosis metabólica, el paciente va a tener aumentados los protones en sangre. ¿Ah? Recuerden que al aumentar los protones en sangre o disminuir el bicarbonato, cualquiera de las dos situaciones, esto me baja el pH. En el caso de los protones que están aumentados, recuerden que esto me va a estimular a la zona quimiorreceptora sensible, que recuerden que está en la región dorsal del bulbo raquídeo, y también se pueden estimular los quimiorreceptores arteriales de aorta y de carótida. ¿Tá? Al estimularse esta zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores de aorta y de carótida, recuerden que estos receptores van a enviar una señal sensitiva que me va a activar los centros respiratorios. Y por eso el paciente va a tener taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, como ya estudiamos en respiratorio. La taquipnea, recuerden que me va a llevar a hiperventilación. Entonces, recuerden, taquipnea era aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto, que no era lo mismo que hiperventilación. Recuerden que la hiperventilación es consecuencia, digamos, de la taquipnea. Al aumentar la frecuencia respiratoria, recuerden que el paciente iba a tener un exceso en la eliminación de dióxido de carbono. Por eso el dióxido de carbono va a estar bajo en sangre. ¿Tá? Así que esa sería la definición, recuerden, de hiperventilación. Además, puede ser que el paciente tenga respiración de Kussmaul. Recuerden que la respiración de Kussmaul era un tipo de respiración o de ventilación anormal que podía tener el paciente. Teníamos inspiraciones alargadas y ruidosas, con expiraciones también un poco alargadas. Si a eso le agregan que el paciente puede llegar a tener aliento a manzanas o aliento a frutas, básicamente estarían encontrando que el problema puede ser o una cetoacidosis diabética o un ayuno prolongado. ¿Tá? Pero puede tener respiración de Kussmaul el paciente, pero sin aliento a manzana. Eso pasa, digamos. ¿Tá? Por otro lado, como les dije hace un rato, al aumentar protones o disminuir bicarbonato en la sangre, esto me baja el pH. Recuerden que el pH también me puede estimular a esta zona quimiorreceptora sensible y a los quimiorreceptores de aorta y carótida. Así que vamos al mismo punto otra vez. Por otro lado, al disminuir el pH, recuerden que la acidosis me va a deprimir a las células del músculo liso.
de los vasos sanguíneos. Estoy hablando de las arterias. Entonces, esto me va a producir vasodilatación arterial. Recuerden que vasodilatación arterial es lo mismo que aumento del radio. Y según la ley de Poiseuille, si aumenta el radio, de manera inversamente proporcional, disminuye la resistencia periférica total. Y esto me disminuye la presión arterial. Así que el paciente va a tener hipotensión arterial. Esa presión baja va a hacer que se activen los vasoreceptores arteriales de aorta y de carótida, que acuérdense que van a enviar una señal sensitiva hacia los centros vasomotores, que están en el núcleo del tracto solitario. Esos centros vasomotores, recuerden que me activan al sistema nervioso simpático, el cual produce taquicardia. Así que el paciente va a tener taquicardia, pero aún así va a tener hipotensión. ¿Por qué? Por la vasodilatación arterial que yo les estoy contando. Esta vasodilatación arterial, por ejemplo, la vamos a observar en piel. Por eso, por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo en piel. Y por eso el paciente va a tener eritrosis. O otra palabra que podrían encontrar en vez de eritrosis, les escribo ahí en el chat, es rubicundo. Paciente rubicundo o paciente con rubicundez, por ejemplo. Rubicundo o con rubicundez. Rubicundez es lo mismo que decir paciente con eritrosis. Va a estar rojo. O sea, no va a estar pálido, no va a tener cianosis. ¿Tá? Va a estar rojo. ¿Tá? Por otro lado, acuérdense que en una acidosis metabólica, la presión de dióxido de carbono en sangre, el dióxido de carbono en sangre va a estar bajo. El paciente tiene hipocapnia, así que no puede tener cianosis. Estar un poco colorado. Esta acidosis, este pH tan bajo que tiene el paciente, me va a deprimir a las neuronas del sistema nervioso central. Por eso, el paciente puede presentar obnubilación, es decir, si ustedes le preguntan, el paciente no está orientado en tiempo y espacio, es decir, no sabe qué día es, no sabe dónde está el paciente o cómo se llama, está totalmente obnubilado. Puede tener estupor, que significa que está más quieto que lo habitual, está como duro, digamos. ¿Tá? Puede tener cefalea, es decir, dolor de cabeza, y puede tener letargo, o sea que el paciente está bastante lento al moverse. Todo por esta depresión de las neuronas del sistema nervioso central, por el pH tan bajo que las está rodeando. Acuérdense, todo este exceso de protones que nosotros tenemos en la sangre, lo cual me bajó el pH, el riñón, recuerden que puede tratar de compensar la alteración o por lo menos solucionar una parte. ¿Qué van a hacer los riñones? Van a tratar de aumentar la secreción de protones por orina. Recuerden, en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular, los protones se secretan por una bomba de potasio protón ATPasa. Así que piensen que si esos protones se secretan en exceso, al mismo tiempo se va a reabsorber mucho potasio, lo cual me va a llevar a un aumento de la calemia. Así que recuerden, el paciente va a tener una hipercalemia y el aumento de la calemia, recuerden que me puede llevar a arritmias. ¿Por qué? Acuérdense que una hipercalemia me acerca el potencial de membrana en reposo al potencial umbral, lo cual me aumenta la excitabilidad celular. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en cardio. Al aumentar la excitabilidad celular, al principio el paciente puede tener, por ejemplo, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Pero recuerden que a medida que transcurran los potenciales de acción, esto me va a producir disminución de la excitabilidad, porque progresivamente se iban a ir inactivando los canales de sodio. ¿No? Esperen que les quería mostrar para repasar. A ver, acá está. Esto les quería mostrar 2 segunditos, entonces, para repasar, para que se acuerden lo que les estoy diciendo a nivel renal, por ejemplo. A ver, acá está. 2 palabritas nomás. Fíjense que ya lo habíamos charlado en la clase anterior. Les recuerdo, fíjense que si estamos en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y medular, recuerden que los protones se iban a secretar hacia la orina por la bomba de potasio protón ATPasa. Así que imagínense, si aumenta la secreción de protones hacia la orina, fíjense que al mismo tiempo se reabsorbe potasio hacia la sangre. Por eso aumenta la calemia. Entonces, un dato importante, todas las acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, van a tener hipercalemia.
Todas las alcalosis, en cambio, vamos a ver que van a tener hipocalemia. Dato importante como para mirarlo en el examen, aparte de la frecuencia respiratoria, los valores de sangre, o sea, bastante datos tenemos entonces como para encontrar lo que va a tener el paciente. A ver, espérenme 2 segundos. Ahí está. Entonces, como les dije hace un ratito, si aumenta la secreción de protones por orina, al mismo tiempo por la bomba de potasio protón ATPasa, aumenta la reabsorción de potasio. Por lo tanto, aumenta la calemia, vamos a tener una hipercalemia y esto me va a provocar arritmias, que junto con la depresión del sistema nervioso podríamos decir que son las dos cosas más graves que va a tener el paciente. Por otro lado, todos esos protones que se están secretando por orina, recuerden que me van a disminuir el pH de la orina. Recuerden que el pH de la orina suele ser más o menos de 6, más o menos. Bueno, vamos a ver que está más bajo que lo habitual, o sea, la orina va a estar más ácida que lo habitual, por este exceso de protones que se están secretando por orina. ¿Está? Perfecto, entonces. Eso sería entonces en cuanto a la tema más largo, como les dije hace un rato, que es la acidosis metabólica. Vamos a ver ahora otra de las alteraciones, que es la acidosis respiratoria. Fíjense que la acidosis respiratoria, para resumir lo que les había mostrado en el esquemita que dimos al principio de la clase, vamos a ver que el pH está bajo, pero fíjense que bicarbonato y PCO2 están altos. Acuérdense que esto es lo más probable, lo más común que podría presentar el paciente. Pero como les dije, podría haber otras opciones en el caso clínico que les toque. Pero bueno, ya lo vamos a analizar enseguida. Entonces, veamos cuáles son las causas de la acidosis respiratoria que tiene el paciente. Acuérdense que se llama acidosis respiratoria o ventilatoria porque el problema está en los pulmones. Por lo tanto, fíjense que puede ser que haya un problema en el aparato respiratorio, o sea, a nivel del parénquima pulmonar, podemos decir, donde lo que está disminuida es la hematosis. Por ejemplo, podemos tener una obstrucción de la vía aérea. Imagínense que el paciente tenga una asfixia por, no sé, se atragantó, por ejemplo, con un pedazo de carne, con algún alimento, que le está obstruyendo la vía aérea. Puede ser eso. Por ejemplo, podemos tener el asma, donde había una dificultad para la salida de aire de los pulmones por un broncoespasmo, que me está obstruyendo la vía aérea. En el caso del enfisema, por ejemplo, había atrapamiento aéreo, recuerden por qué, me dificultaba la salida de aire de los pulmones. Aparte, recuerden por la ley de Fick de la difusión, que el enfisema me disminuye el área de la barrera de hematosis, o sea, la cantidad de alvéolos que pueden hacer hematosis y por eso disminuye la hematosis, ¿no? Podemos tener una neumonía, donde el paciente tiene muchas partes de la vía aérea con moco, y obviamente a los gases se les va a dificultar hacer hematosis. Podría ser un EAP, que significa edema agudo de pulmón, donde el paciente tiene agua en los pulmones, ya sea en el intersticio alveolar o dentro del alveolo. Así que imagínense que a los gases se les va a dificultar poder hacer hematosis. Puede ser un neumotórax, que si tengo el pulmón colapsado, que tiene este tamaño, en vez de tener este, lógicamente ahí aire no va a entrar y mucho menos vamos a poder hacer hematosis. O, por ejemplo, puede ser una fibrosis pulmonar. Recuerden que en la fibrosis pulmonar vamos a tener exceso de tejido conectivo en el intersticio. Así que, por lo tanto, imagínense que a los gases se les va a dificultar poder hacer hematosis. Al dióxido de carbono se le va a dificultar salir y desde la sangre hacia el alveolo, y al oxígeno se le va a dificultar la entrada hacia la sangre. Eso sería entonces en cuanto a problemas en el parénquima pulmonar, podríamos decir, en la vía aérea. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad neuromuscular, donde lo que está afectada es la caja torácica. Por eso, si los músculos del tórax están débiles, obviamente que el paciente no va a poder tener una buena ventilación. Así que fíjense que la causa de la alteración va a ser disminución de la ventilación, ¿tá? Por ejemplo, estamos hablando de la miastenia gravis. Acuérdense que el paciente tenía debilidad, sobre todo durante la noche, por anticuerpos que afectaban a los receptores nicotínicos de acetilcolina. En el caso de la esclerosis
La esclerosis la ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, recuerden que era una enfermedad autoinmune que me destruía las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, así que el paciente iba a tener mucha debilidad muscular. Por ejemplo, tenemos la EM, que es la esclerosis múltiple, donde se destruían las vainas de mielina de los nervios, que al principio el paciente dijimos que comenzaba con temblores, pero después podía llevar a algún tipo de debilidad. Por ejemplo, podemos nombrar al curare. Recuerden que el curare era una toxina o un veneno que producía inhibición competitiva de los receptores nicotínicos de acetilcolina. O sea, el curare se unía al receptor de acetilcolina en la fibra muscular y no se producía la contracción muscular. Recuerden la succinilcolina, que era un fármaco que se obtenía a partir del curare, un fármaco curariforme. Por ejemplo, puede ser una parálisis diafragmática, no sé. Imagínense que el paciente tenga una lesión en el nervio frénico y que por eso no se contraiga el diafragma y obviamente que no voy a poder hacer ventilación. Así que el problema específicamente no está en la vía aérea, pero sí está en la caja torácica. O si no, también puede ser que el paciente tenga depresión de los centros respiratorios. Por ejemplo, que el problema del paciente sea la bradipnea, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Puede ser una sobredosis con sedantes. Por ejemplo, un paciente que mezcló alcohol con benzodiazepinas, por ejemplo, con clonazepam. Y bueno, el alcohol, que ya es un depresor del sistema nervioso, más un clonazepam, que más me deprime el sistema nervioso, me puede llevar a esta acidosis respiratoria. Puede ser la anestesia. Por ejemplo, hay un casito que está en el Behe Taylor, que hace un par de años el profe tomó. Era un niño al que se le hizo una cirugía por apendicitis, pero que luego no despertaba de la anestesia. Y el profe ahí dio los valores de laboratorio en sangre y resulta que tenía una acidosis respiratoria, o sea, por la anestesia justamente. Puede ser un tumor cerebral que me esté comprimiendo los centros respiratorios y que por eso el paciente tiene bradipnea, ¿no es cierto? Puede ser la apnea del sueño. Así que tienen varias causas acá, pero como pueden ver, muy diferentes a las de acidosis metabólica. Así que yo creo que se van a dar cuenta cuando repasemos los casitos que les preparé en el PowerPoint. Entonces, repasemos la historia que le van a contar al profe. ¿Cuál es la alteración que tiene el paciente? Recuerden que el problema está a nivel de los pulmones, o a nivel de la ventilación, o a nivel de los centros respiratorios. El problema es pulmonar, ya sea en el parénquima, en la caja torácica o en los centros respiratorios. Lo más común, como les dije hace un ratito, es que el paciente tenga disminución de la frecuencia respiratoria, es decir, que tenga bradipnea. Recuerden, si el paciente tiene disminuida la frecuencia respiratoria, no va a poder eliminar tanto ácido, que es el dióxido de carbono, hacia la atmósfera. Ese dióxido de carbono se va a quedar acumulado en sangre, como ven acá, aumenta la PCO2, acuérdense que a esto se le llama hipercapnia, el paciente tiene hipercapnia, y todo ese dióxido de carbono aumentado en sangre me disminuye el pH, así que por lo tanto ahí el paciente tiene una acidosis respiratoria. Horas o días después, los riñones recién van a poder empezar a compensar la alteración. ¿De qué manera? Si tenemos mucho ácido en el organismo, le estoy diciendo que está aumentado el dióxido de carbono. Si tenemos mucho ácido en el organismo, los riñones tratan de compensar la alteración. ¿De qué manera? Aumentando la secreción de estos ácidos por orina. Obviamente esos ácidos estarían en forma de protones. Así que los riñones, para compensar la alteración, aumentan la secreción de protones, por eso hacia la orina, por eso los protones van a estar bajos en sangre, y al mismo tiempo que aumenta la secreción de protones hacia la orina, aumenta la reabsorción de bicarbonato hacia la sangre. Por eso el bicarbonato va a estar alto, si es que los riñones comenzaron a compensar la alteración. Vamos a tener bicarbonato alto en sangre. Ahora, quiero que se imaginen lo siguiente. ¿Qué pasaría si los riñones todavía no se activaron para compensar la alteración? Obviamente, este bicarbonato puede ser que no esté alto, puede ser que todavía esté normal. Así que, debido a eso, ustedes tienen que recordar que voy a tener tres tipos, digamos, de acidosis respiratoria. Puede ser descompensada, parcialmente compensada o compensada, dependiendo de cómo estén los valores de laboratorio. Así que les recuerdo cómo sería el tema para que no se olviden. Entonces,
Vamos a contar la historia en el orden que va ocurriendo. El paciente tiene bradipnea, así que no puede eliminar dióxido de carbono hacia la atmósfera. El dióxido de carbono se acumula en sangre. Como el dióxido de carbono es un ácido, eso es lo que me baja el pH y el paciente tiene una acidosis, ¿no es cierto? Pero si los riñones todavía no se activaron para secretar exceso de ácidos por orina, fíjense que el bicarbonato todavía va a estar normal. Y así es como se ve entonces una acidosis respiratoria descompensada. Ahora, seguimos con la misma historia. Pasan las horas, el dióxido de carbono sigue alto, lo cual me sigue bajando el pH, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si los riñones ya se activaron para compensar la alteración? Ahí sí, fíjense, al mismo tiempo que se secretan protones por orina, se reabsorben bicarbonato. Y fíjense que ahí sí, el bicarbonato está alto. Como yo les dije, esto es lo más común que aparezca en un paciente, pero recuerden que pueden aparecer otras situaciones. Y finalmente, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa? Recuerden que el problema era el aumento, la acumulación de dióxido de carbono en sangre. ¿Qué pasa si los riñones lograron reabsorber, o sea, aumentar en sangre la cantidad suficiente de base, que es el bicarbonato, para neutralizar el dióxido de carbono? Eso me va a lograr normalizar el pH. Y por eso, en ese caso, hablaríamos de una acidosis respiratoria compensada. Como les dije, lo más común es que el pH esté bajo y los otros dos valores estén altos. Pero fíjense que podría haber otras situaciones que les va a tocar. Ya lo vamos a repasar cuando estudiemos los casitos clínicos. ¿Sí? De acuerdo a este cuadrito que tenemos acá, lo vamos a mirar. Así que ténganlo en cuenta. En cuanto a la clínica de la acidosis respiratoria, fíjense que el problema está a nivel ventilatorio, ¿no es cierto? Por eso empiezo hablando de la frecuencia respiratoria baja. Es decir, el paciente va a tener una bradipnea. La bradipnea, es decir, la frecuencia respiratoria por debajo de 12 por minuto, recuerden que me va a llevar a la hipoventilación. ¿Qué era la hipoventilación? Recuerden que la hipoventilación era el aumento de dióxido de carbono en sangre, porque disminuye su eliminación, y la disminución de oxígeno, porque disminuye su incorporación. Así que una hipoventilación, recuerden que me puede producir una hipercapnia, es decir, aumento de dióxido de carbono en sangre, y una hipoxemia, disminución de oxígeno en sangre. Eso era lo que habíamos repasado en respiratorio. ¿Está? Puede ser que el paciente también tenga disnea, es decir, una sensación consciente de falta de aire. Como les dije hace un rato, si el paciente no está eliminando dióxido de carbono hacia la atmósfera, se empieza a acumular el dióxido de carbono en sangre, ¿ven? Y aumenta la PCO2. O sea, el paciente va a tener hipercapnia. ¿Está? Esa hipercapnia, o sea, ese aumento de dióxido de carbono en sangre, recuerden que hace que la sangre tenga un color más azul, ¿no es cierto? Más violáceo. Y va a hacer que el paciente tenga cianosis. Recuerden que la cianosis era la coloración azulada de piel y mucosas cuando la hemoglobina reducida es mayor a 5 gramos por decilitro. Esa era la definición. Recuerden que el paciente va a tener cianosis a nivel de la cara y a nivel del tronco, que es lo más común en enfermedades pulmonares. Recuerden, el paciente con acidosis metabólica no tenía cianosis, estaba rojo, estaba con eritrosis o estaba rubicundo. El paciente acá con acidosis respiratoria va a estar azul. ¿Ya? Recuerden que al aumentar la presión de dióxido de carbono, o sea, al aumentar el dióxido de carbono en sangre, este dióxido de carbono como que me deprime a las células del músculo liso de las arterias, lo cual me provoca una vasodilatación arterial. Recuerden que según la ley de Poiseuille, al aumentar el radio arterial, disminuye la resistencia periférica total, y eso me disminuye la presión arterial. Así que el paciente también va a estar hipotenso en este caso. Al bajar la presión arterial, al igual que vimos en acidosis metabólica, se van a activar los vasoreceptores arteriales de aorta y de carótida. Eso me va a enviar una señal a los centros vasomotores, los cuales van a activar al simpático. El simpático, acuérdense que me va a producir taquicardia. Así que nuevamente vamos a tener un paciente con taquicardia e hipotensión. ¿Tá? Otra cosa, al producirse la vasodilatación arterial a nivel cerebral, esto me va a producir aumento del flujo sanguíneo cerebral,
lo que le va a dar al paciente cefalea, es decir, dolor de cabeza, le va a producir somnolencia, le va a producir un estado de agitación y le puede llegar a producir edema cerebral. Recuerden que si aumenta el flujo sanguíneo en los capilares cerebrales, como cualquier capilar, podría provocar la salida de líquido hacia el intersticio cerebral, digamos. Y ahí aparece el edema cerebral, que bueno, es bastante grave, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. Recuerden, si hay acumulación de dióxido de carbono en sangre, por la bradinea, los riñones pueden tratar de compensar la alteración. ¿De qué manera? Aumentando la secreción de protones por orina. Recuerden que si esto ocurre en los túbulos distales y colectores, al mismo tiempo que se secreta protón, se reabsorbe potasio hacia la sangre por la bomba de potasio-protón ATPase. Así que fíjense que el paciente también va a tener hipercalemia y puede tener arritmias. Como yo les decía, tanto la acidosis metabólica como la respiratoria pueden tener hipercalemia, ¿tá? Y por último, todo ese exceso de protones que se secretó hacia la orina van a hacer que la orina baje su pH, ¿no es cierto? Se va a volver más ácido por el exceso de protones que tiene, ¿tá? Así que eso es lo que hemos estudiado acerca de la acidosis respiratoria. Perfecto, entonces. Eso entonces es lo que teníamos que charlar acerca de acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Vamos a hablar ahora de la alcalosis metabólica. Como les había resumido en el cuadrito que vimos al principio de nuestra clase, lo más frecuente, no lo único, lo más frecuente es que el paciente en su laboratorio tenga aumento del pH, que me dice que es una alcalosis, pero bicarbonato y dióxido de carbono también van a estar en el mismo sentido, lo que me indicaría que es metabólica. No es lo más, es lo más frecuente, pero no es lo único que va a pasar. Eso es lo que tenemos que aclarar. ¿Está? ¿Cuáles pueden ser las causas de una alcalosis metabólica? Puede ser, como les decía, en este caso va a ser lo opuesto a lo que vimos en acidosis metabólica. Si ustedes recuerdan, en acidosis metabólica yo les dije que el paciente podía perder bicarbonato o ganar protón. Fíjense que acá va a ser al revés. Vamos a tener pérdida de protones del organismo o exceso de bicarbonato en el organismo. En cuanto a las causas de la pérdida de protones del organismo, vamos a tener los vómitos. Tengan cuidado con eso. Por ahí pensamos, bueno, si es un problema digestivo va a producir siempre lo mismo. Vómito, diarrea, es lo mismo. No, no es lo mismo. Recuerden que con el vómito nosotros vamos a perder jugo gástrico. Recuerden que el jugo gástrico tiene ácido clorhídrico. ¿tá? Pierdo protones con ese ácido. Me va a producir una alcalosis metabólica. En cambio, cuando vimos acidosis metabólica, dijimos que la causa era la diarrea. En la diarrea pierdo bicarbonato por orina, que es una base. Por eso produce una acidosis metabólica. Así que tengan cuidado que vómito produce alcalosis metabólica, diarrea produce acidosis metabólica. Eso a veces nos puede confundir un poquito en el examen. Como puse acá, pérdida de protones puede ser la pérdida de ácido clorhídrico con los vómitos. Pueden ser los antiácidos también. Por ejemplo, algún uvasal o algo que tomemos cuando tenemos acidez. El problema con los antiácidos es que me van a neutralizar los protones que se van a secretar en el estómago. ¿tá? Y puede provocar esta pérdida de protones del organismo. Puede ser que el paciente tenga un síndrome de Cohn. Recuerden que síndrome de Cohn o hiperaldosteronismo primario era lo mismo. ¿Se acuerdan que era un tumor en la suprarrenal secretor de aldosterona? Recuerden, el exceso de aldosterona, las funciones que más nos acordábamos era que aumentaba la reabsorción de sodio y aumentaba la secreción de potasio. Pero acuérdense que la aldosterona tenía una función rara, que nos solemos olvidar, que era estimular a la bomba de potasio-protón ATPase. Así que si hay mucha aldosterona, se estimula esta bomba y se secreta muchos protones por orina. Por eso el paciente tiene alcalosis. Así que el síndrome de Cohn puede producir una alcalosis metabólica. ¿tá? Por otro lado, puede ser, como les dije, el exceso de protones. Por ejemplo, el consumo excesivo de bicarbonato de sodio. Imagínense
que es un paciente que, pongo un ejemplo, un paciente que tiene acidez en el estómago porque comió una comida que le hizo mal, entonces agarra y prepara un vasito con unas cucharaditas de bicarbonato. Hay que tener cuidado con el bicarbonato que le ponemos a las bebidas. Recuerden que el bicarbonato se usa a veces para hacer tortas, se compra en el supermercado. Bueno, hay que ver cuánta cantidad de bicarbonato se le pone a una bebida, porque podría ser que el paciente tenga una alcalosis metabólica por consumir demasiado bicarbonato. Y hay que tener cuidado. Pueden ser, por ejemplo, suplementos de carbonato de calcio. El carbonato de calcio a veces se usa como si el paciente necesita calcio por alguna patología que tenga, toma estos suplementos. Bueno, hay que tener cuidado con tomar en exceso. ¿Tá? Puede ser el consumo de carbonato de potasio. ¿Tá? El carbonato, el paciente lo consume por potasio, a lo mejor por suplementos con potasio, pero ojo con el carbonato, que ahí va a haber ganancia de bicarbonato hacia la sangre. Y después, esto es muy raro que ocurra, pero el profe no nombra, puede ser como causa el síndrome de leche más alcalinos. Son aquellos pacientes que consumen muchos alimentos alcalinos, como por ejemplo la pera, vegetales de hoja verde, o sea, en general muchas frutas y verduras que son muy alcalinos y encima toman exceso de leche, ¿ya? Que la leche también es alcalina. También ha pasado en pacientes que consumen mucha leche y antiácidos, ¿ya? Como les dije, es muy raro que pase, pero puede pasar. Demasiado consumo de alimentos alcalinos, raro, pero me puede llevar a una alcalosis metabólica.